esta noche estamos desde el restaurante Como aquí en la antigua Guatemala y estamos conversando con el doctor Marco Antonio Sagastume. Él es un especialista en derechos humanos y actualmente es asesor en derechos humanos del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el licenciado Aníbal García, abogado y notario, con una maestría en Derecho Constitucional y actualmente es secretario del partido Movimiento Nueva República. Esta noche estamos hablando sobre los 10 años de Primavera Democrática. Nos quedamos y hiciste mención del movimiento social en Patsicía. ¿Cómo se da ese movimiento? Mira, el general Ponce Baides les envió un mensaje a los campesinos indígenas de Patsicía de que en su gobierno se iban a entregar las tierras que les habían ofrecido. Entonces, el 22 de octubre hay un levantamiento en Patsicía, pero es interétnico, porque es un grupo de indígenas que asesinan alrededor de 24 personas. Eso no se conoce en la historia de Guatemala. Entonces nombran al coronel Paz Tejada para que vaya a solucionar ya revolucionariamente esa situación. Y se logra calmar esa situación. Yo te comentaba en el principio fuera de cámaras que dos alumnos que tengo de París 3, del doctorado, me dicen ellos que ellos ven la posibilidad de que aquí va a haber un conflicto armado e interétnico. Yo no lo veo. Pero ellos me dicen sí, está latente cada momentito. Y ahorita la situación con lo que está pasando lo estamos viendo. Entonces, o damos un mensaje de concordia, que es lo que ustedes han estado platicando fuera de cámaras. Especialmente Aníbal me decía, hay que dar un mensaje de paz y de concordia para este país. Y yo estoy de acuerdo. Aníbal, 10 años de revolución, 10 años de primavera democrática, 2 presidentes. ¿Alguna característica fundamental de Juan José Arévalo Bermejo? Bueno, creo que Juan José Arévalo Bermejo representa un parteaguas en la historia nacional. Es decir, hay que recordar que, con excepción del señor Carlos Herrera, que fue alguien formado en Europa y que después de 1921 por ahí toma la presidencia, ahí estamos hablando de un señor de la clase, por decirlo así, proveniente de la burguesía nacional, pero que tenía cierta formación en Europa y era pues alguien versado. Los demás son generales, los demás son vinculados a las Fuerzas Armadas. Y hay que revisar, ¿verdad? Está Cabrera, está los Reina Barrios, está el propio Jorge Ubico. ¿Qué pasa con Arévalo? Lo que pasa con Arévalo es de que Arévalo es un hombre inteligente, un hombre educado, un hombre formado, un pedagogo, que se sale de lo que había conocido el país como tradicional en los gobernantes. Entonces, además es un hombre formado en Argentina, con influencias realmente muy importantes, especialmente de Sarmiento, un tipo educado, por decirlo así, que logra irse al extranjero y cuando regresa a Guatemala, entonces sufre, digamos, por ver lo que estaba pasando en el país, se tiene que ir al exilio, pero que después es llamado para que asuma el gobierno. ¿Qué es lo que vemos en Arévalo? Creo yo que lo que veo es al hombre íntegro, es decir, el tipo y que honesto, le da un giro al sistema educativo. Claro, el hombre íntegro, honesto, cabal. Se conocen anécdotas incluso de Juan José Arévalo. Viajar es vivir. Se le ha acuñado la frase a él. Viajar es vivir, pero no era el de viajar. Tú lo dijiste. Que fíjense que en Guatemala a veces, especialmente yo, uno piensa que conoce porque ha leído un poco, pero de verdad desconozco mucho. Pero he repetido como loro y como decía Juan José Arévalo, viajar es vivir. Pero un día en Honduras me encontré en una biblioteca el libro ese, que lo publicó él cuando llegó a la Argentina en 1926, a Tucumán, en la Universidad de Tucumán. Y cuando vi ese libro, lo pedí prestado y pregunté, ¿quién trajo este libro? ¿Usted me? Dijo, pero yo cómo no lo he leído. Y se bebe como una copa de vino. Y de repente me enteré que al leerlo, que Juan José Arévalo dice que el viaje más importante que debe hacer cada persona para vivir es al espíritu. Por eso él, como decía mi buen amigo el licenciado Aníbal, él nos decía, es el único proyecto pedagógico educativo que hemos tenido en Guatemala. Y él está totalmente en la razón. Pero ¿quién propuso a Juan José Arévalo como candidato presidencial?
Quien dio la idea fue don Edelberto Torres Rivas Espinosa, que vivía en Nicaragua. Se lo dio al Magisterio Nacional. Entonces el Magisterio es quien lo trae. Y ya los estudiantes de la San Carlos habían conformado un partido político, Frente Popular Libertador, y lo envían como candidato. Pero en ese entonces, cuando ya se empezó antes de las elecciones, él se tiene que ir otra vez, Juan José Arévalo, exilado a México. Y es cuando él regresa, ¿verdad? Sí, y fue la primera vez, miren ustedes, yo creo que Guatemala se recuerda porque todos cuando a mí me preguntan, hábleme de un presidente honesto, Juan José Arévalo, otro. Cuesta encontrar. Yo decía, con el tema de Arévalo, hay una anécdota que creo yo que lo pinta de cuerpo entero. Los Estados Unidos sabían perfectamente que Guatemala tiene reservas petroleras. Es decir, eso es de conocimiento general desde hace mucho tiempo. Claro. Y entonces también saben nuestras reservas de minerales, que justamente hoy tanto conflicto causa, eso ha sido desde siempre. Entonces le dice el embajador de Estados Unidos a Juan José Arévalo, le dice, mire, señor presidente, ¿qué quiere? Pero fírmenos ya unos acuerdos a favor nuestro. Nosotros queremos explotar los minerales y queremos el petróleo de Guatemala. Él le dijo, mire, no quiero nada. ¿Quiere plata? No. ¿Quiere esto? No. Le dijeron, presidente, nos dijeron que a usted le gustan las mujeres. Así le dijeron al presidente Arévalo. Y él les dijo, sí, pero yo las escojo. ¿A quién no le gusta? Pero la anécdota es esa, ¿verdad? O sea, un hombre íntegro que defendió los intereses del país, que no se vendió como se venden desgraciadamente los que tenemos ahora, pero que dice, mire, de llevarlo a los extremos, ¿verdad? Pero el punto es lo que tenemos en un ciudadano pedagogo, en un ciudadano que viene de un espacio importante, porque también hay que decirlo, él tuvo los recursos para estudiar en esa época, pero que de cualquier forma su integridad, su ética, no se puede comparar con lo que tenemos ahora, desgraciadamente. El caso de Arbenz, creo yo que también es un hombre íntegro, un hombre valiente, que desgraciadamente le tocó enfrentarse a la, diría yo, a la vorágine, en este caso, del imperio, y aquí sí ya estamos hablando de la política exterior de la política exterior, que entonces ahí ya eran otros 100 pesos. Es que yo creo que el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la coincidencia entre Arévalo y Jacobo Arbenz es que son nacionalistas, ¿verdad? Claro. Es que están pensando en Guatemala. Y cuando piensan en Guatemala, se enfrentan a la política exterior intervencionista de los Estados Unidos. Claro, totalmente. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que si ellos no asumen las posiciones en defensa de los intereses nacionales que asumieron, especialmente Arbenz, nunca hubiera existido un golpe de Estado como el que existió, y esa humillación que tuvo que pasar Arbenz, y que al final de cuentas hay una anécdota caprichosa de la vida, pero que es realmente lamentable para el caso de Guatemala, y es que nosotros fuimos el primer experimento. Claro. O sea, ser el primer experimento, ser el primero que se pone al brinco, por decirlo así, es algo que claro, y es que la gota que rebalsó el vaso fue la famosa reforma agraria, que eso molestó al imperio norteamericano, ¿verdad? Molestó a los demonios de aquí y a los demonios de afuera. ¿Qué decir del papel de la iglesia? Miren, ay, Dios mío, ay, qué pecado. Fíjate que sacaron al Cristo de Esquipulas, al venerado y milagroso señor de Esquipulas, y lo nombraron capitán general de los ejércitos de la liberación, de la mal llamada liberación, con las disculpas para las personas que todavía viven, que participaron. Pero yo quisiera rescatar algo, y especialmente para las personas que nos están viendo en su casa. Muchas de esas personas le deben lo que tienen ahorita a Juan José Arévalo. Por ejemplo, yo. Fíjense que Juan José Arévalo antes no se podía, si uno quería, si mi papá, que era de Pueblo Nuevo Viñas, quería estudiar en la universidad, se tenía que venir a la capital a estudiar. Pero Juan José Arévalo lo que hizo fue crear 16 escuelas tipo federación, con el mensaje de José Martí, la patria es ara, no pedestal. Y gracias a esas escuelas, mi papá pudo estudiar la secundaria. Y después se graduó en la escuela politécnica.
Y ahora yo soy abogado gracias a Juan José Arévalo. Y vos también, hermano. Claro. Miren, Juan José Arévalo no es que sea la panacea, pero cuando yo quisiera encontrar a otro hombre honesto en la política guatemalteca, ay, qué pena me da. No lo encuentro. No lo encuentro. Ha de haber, tal vez, ¿verdad? Ha de haber. Porque han habido ministros también en diferentes épocas honestos, como Carlos Geller Mata, como Ricardo Asturas Valenzuela, que me consta que nunca se robaron un solo centavo como ministros de la salud. Esta revolución democrática, por supuesto, tocó los privilegios y las seguridades de la jerarquía católica, de la oligarquía guatemalteca, pero yo creo que tenemos muy buenas lecciones. Monseñor Roseli Arellano se volteó totalmente con la embajada de los Estados Unidos de América. Bueno, cuando regresemos vamos a profundizar en este tema. Nosotros hacemos un corte, ya volvemos.